Muy buenas noches, bienvenidos al taller de capacitación eh, denominado Diseño de Sistemas de Puestas a Tierra para subestaciones de media y alta tensión. Bienvenidos con todos, muy buenas noches. A continuación voy a presentar al docente a cargo. El expositor es el ingeniero Paul Morales, ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. Tiene maestría en dirección de proyectos en distintas universidades de renombre. A la vez es un profesional especialista. A ver. ¿Puede subir un... A la vez es un profesional especialista con más de 18 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de ingeniería en línea de transmisión, subestaciones de potencia, líneas de distribución, análisis de sistemas eléctricos de potencia, evaluación económica de proyectos, estudios de factibilidad definitivos y de detalle. Actualmente se desempeña como jefe de proyectos en la empresa multinacional Abengoa. Ingeniero Paul, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos al taller. Buenas Bien, noches a creo que podemos todos. empezar, ¿no? Efectivamente, ya es posible. Perfecto, muy bien. Muy bien, gracias por el pase. Buenas noches nuevamente. Como les mencionaba nuestro compañero, mi nombre es Paul Morales y en esta oportunidad vengo a hablarles un poquito de lo que son sistemas de puestas a tierra y ahondando bastante en lo que va a abarcar un curso que se va a desarrollar en las 2 siguientes semanas, o a partir de las siguientes 2 semanas, ¿no? Es un curso más extenso. Bien, permítanme un momento, compartir mi pantalla. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver. Este es un curso introductorio, es una charla introductoria donde si ustedes tienen algunos criterios, conceptos distintos o comparten algunas de las ideas o tienen experiencias similares, parecidas o diferentes, capaz, pues sería bueno que las compartan. Estoy abierto a que ustedes puedan comentar lo que les parezca o lo que no les parezca de acuerdo a sus criterios. Estamos acá todos para aprender y poder intercambiar también ideas. Bien. Dentro de un curso de diseño de sistemas de puestas a tierra, y lo que vamos a ver, digamos, en el curso a desarrollarse, vamos a tratar, o vamos a basar el curso en los dos estándares siguientes, ¿no? El primer estándar es el Código Nacional de Electricidad, es un código peruano, con características referentes a sistemas de puestas a tierra muy probable o posiblemente similares a los que tienen en países como Ecuador, Colombia, etcétera, ¿no? Con sus particularidades que se pueden conversar directamente en el curso, ¿no? Y el otro estándar, en el cual, digamos, se desarrolla básicamente los criterios de diseño, detalles, etcétera, es el estándar IEEE 80 en su versión 2013. Creo que es la última. Si es que no es la última y ustedes conocen alguna otra, por favor me corrijan. Hasta donde entiendo, es la última versión del estándar 80. Bien, este estándar, pues, nos dice cómo realizar un diseño de un sistema de puesta a tierra. Básicamente para subestaciones trata el estándar, ¿no? Y nos da ciertos criterios, ciertos pasos que deben cumplirse hasta poder llegar a una etapa en la cual decimos nuestro diseño pues está correcto, puede pasar a la etapa de ingeniería de detalle y posterior construcción, ¿no? Entonces, el estándar nos dice, nos da todas las pautas, todo el proceso para poder realizar un diseño adecuado, seguro, conforme, que pueda construirse, ¿no? Entonces, vamos a basar nuestros criterios o nuestro curso en esos dos estándares, básicamente. Si es que, como les mencioné, y tenemos participantes, me parece, de otros países, ¿no? Entonces, muy posiblemente haya algunos tips, algunos puntos que puedan ser ligeramente diferentes. Básicamente, si hablamos de los códigos nacionales, entonces esos puntos se pueden tratar, ¿no? Bien.
Y esto es, pues, lo que nos dice el estándar 80, ¿no? De cómo se debe realizar un diseño de un sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces, el estándar empieza, pues, con lo siguiente. Lo primero que te dice, pues, tienes que tomar datos de campo, ¿no? Sin datos de campo, tú no puedes hacer ningún diseño. ¿Y a qué nos referimos con datos de campo? Pues básicamente el resultado de los datos de campo, por ejemplo, es el área de la subestación y la resistividad del terreno donde se va a instalar nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces, ¿cómo obtenemos esos datos de campo? El área, pues hay que escoger un terreno para poder construir nuestra subestación. Muchas veces escogemos estos terrenos en función, pues, a tener lugares relativamente planos para poder minimizar el movimiento de tierras o el costo de la construcción de la subestación, cercanos a accesos, cercanas a líneas en las cuales tengamos que derivar, o simplemente por costo, ¿no? Muchas veces tenemos que algunos terrenos pueden ser más caros que otros. Entonces, la ubicación del área de la subestación no está tanto orientado a ver o a seleccionarla desde el punto de vista desde un diseño de sistema de puesta a tierra. Tiene otros criterios de selección. Sin embargo, el terreno juega un punto muy importante en el diseño. Y el área también. El área depende muchas veces de cómo es mi subestación. Puedo tener subestaciones de 138 kilovoltios, 220 kilovoltios, 500 kilovoltios, y dependiendo del nivel de tensión, también el área puede ser mayor o menor. Otro criterio importante para poder tener un área definida es si es que mi subestación va a estar preparada para instalaciones futuras. Por lo tanto, tener mayor cantidad de instalaciones futuras hace que las áreas crezcan. Y eso impacta directamente, pues, en los metros cuadrados donde se va a implementar mi malla o mi sistema de puesta a tierra, ¿no? Una vez obtenida la selección del área es un punto importante que escapa a, digamos, a los criterios de diseño de un sistema de puesta a tierra. Pero, una vez obtenida el área, esa característica sí es parte del diseño, ¿no? El segundo punto importante, pues, es la resistividad. Una vez que yo tenga el área seleccionada, pues, digamos, o el terreno donde se va a implementar mi subestación, yo necesito poder definir qué características en función de la resistividad ese terreno tiene. Pues para eso hay eh, diversos, vamos a decirlo así, herramientas, hay procesos, hay software que nos pueden ayudar a determinar el comportamiento del terreno desde el punto de vista de la resistividad. Es más, se pueden modelar terrenos de 2 capas, de 3 capas, terrenos multicapas, haciendo uso, puede ser uso de hojas de cálculo o puede ser uso de software, ¿no? Hay, en el curso inclusive, y creo que más adelante también hay unas presentaciones referente a eso, en donde nosotros haciendo uso de diversas herramientas computacionales podemos determinar cómo es el comportamiento del terreno, ¿no? Generalmente los programas de diseño de sistemas de puestas a tierra o de mallas usan como input la data de un modelo de terreno de 2 capas. Sin embargo, el terreno no necesariamente tiene esas características. Muchas veces el terreno tiene características multicapas. Entonces ahí hay todo un proceso de cómo se puede desarrollar, digamos, un modelo multicapas, haciendo uso de hojas de cálculo, pero ya en el curso vamos a hacer uso de un software que nos va a permitir hacer el modelo del terreno en multicapas, ¿no? Dándole, pues, ciertos márgenes de error, etcétera, y poder determinar, pues, ese modelo, ¿no? De 3, 4, 5 capas. Finalmente, los programas de diseño, como les había mencionado, hacen uso solo de un modelo de 2 capas, para lo cual vamos a explicar también en el desarrollo del curso cómo se pueden reducir un terreno con un modelo multicapas a un terreno de un modelo de 2 capas. Eso también se desarrolla, se hace toda una formulación para poder hacer esa actividad, ¿no? Entonces, con esto, pues yo tengo mi primera etapa, mi primer paso, el cual me indica la norma, ¿no? Con eso yo puedo definir mi área y mi resistividad del terreno, que son inputs para poder hacer mi diseño. Lo siguiente es, pues, definir las características de la malla. ¿En qué sentido? Necesito definir, pues, el material
del cual va a estar construido mi malla, que puede ser cobre, puede ser copperware, puede ser aluminio, puede ser algún otro material. Y después, ¿qué sección, qué diámetro va a tener ese material, ese conductor que voy a emplear para mi diseño? Entonces, para eso hacemos uso, pues, el conductor tiene que tener una cierta capacidad para soportar las corrientes que van a drenar el sistema de puesta a tierra, ¿no? Durante un tiempo definido. Entonces, con estos dos datos de corriente de cortocircuito y tiempo de duración de la corriente de cortocircuito, yo puedo definir el diámetro o sección del material del conductor que voy a emplear, ¿no? Acá también vamos a ver algo bien interesante, ¿no? ¿Qué corriente de cortocircuito vamos a usar? La trifásica, la monofásica tierra, la bifásica tierra, etc. Hay diferentes corrientes de cortocircuito que es la que vamos a usar. Aunque esto es una parte mucho más sencilla, pero nos ayuda a poder definir qué sección o cuál es la sección mínima que debo emplear para mi sistema de puesta a tierra, ¿no? Con eso ya tengo, digamos, mi área, tengo mi resistividad, que son inputs, ya tengo definido también en el segundo paso la sección del conductor que voy a emplear para mi sistema de puesta a tierra. Y también acá he definido mi duración de la corriente de falla, ¿no? Usualmente, bueno, acá en Perú usamos 500 milisegundos por estándar, ¿no? Puede ser que en otros países se emplee un poco menos. Yo sugiero no usar menos de 400 milisegundos, hay ciertos criterios de disparo o liberación de las fallas mediante protecciones de respaldo. Hay ciertos criterios que se pueden emplear para poder usar por ahí unos 400 milisegundos o 500 milisegundos, que es, digamos, lo mínimo que se emplea. Muy bien. Como paso 3, pues está el criterio de seguridad, ¿no? Y este criterio está, digamos, definido para garantizar, no para garantizar, sino acá en esta etapa se define cuál es la tensión de paso y la tensión de toque que una persona puede soportar estando dentro de la subestación. Entonces acá definimos los topes, los valores máximos de tensiones de toque y paso que la persona, el operador, puede soportar ante una corriente de falla que tiene un tiempo de duración. Entonces acá definimos los límites superiores, ¿no? Acá se definen límites superiores. ¿No? Los umbrales. Luego pasamos a hacer un diseño preliminar de la malla, ¿no? Es un diseño preliminar, es una distribución preliminar del conductor. Entonces, acá se van a vertir ciertos criterios de cómo se debe hacer esta primera distribución para no tener interferencias con obras civiles, para que la malla pueda ser construida. Muchas veces hacemos cuadrículas homogéneas en toda la subestación y eso es muy difícil a veces de construir y dejamos el trabajo, digamos, o la solución a la etapa constructiva cuando puede ser tranquilamente resuelta en la etapa de diseño, ¿no? Entonces, eso se ve acá, en esta etapa 4, en este diseño inicial, ¿no? Acá ya tengo definido, pues, una longitud de conductor enterrado para mi sistema de puesta a tierra. Y luego pasamos a calcular la resistencia de la malla. Este es un paso importante, ¿ya? Cuando ya tengo la cantidad de conductor enterrado, ya tengo la resistividad del terreno, ya tengo el área de mi malla, las características geométricas de la malla, yo puedo calcular la resistencia de puesta a tierra. Puedo hacerlo mediante software o puedo hacerlo mediante hoja de cálculo, ¿no? ¿Para qué me sirve esta resistencia? Ustedes dirán, pues, con esto ya tengo definido mi malla. Si me sale un ohmio, 2 ohmios, pues está excelente. Y no es tanto así, falta una etapa siguiente, que me parece que es la etapa más importante para poder definir claramente si mi sistema es adecuado o no es adecuado, independientemente del valor de resistencia de puesta a tierra. Muchas veces, o antes, digamos, se definía si es que una malla es adecuada o no, en función a si el valor de resistencia también era bajo. Ahora no es así, ahora nos vamos más al punto de seguridad de la persona, ¿no? Puede salirte mallas de 5 ohmios tranquilamente en una subestación grande y puede estar bien desde el punto de vista de seguridad. No puede salir de mallas de 7, 8 y puede estar bien. No necesariamente un valor relativamente alto es malo para el diseño de una malla, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el curso también, ¿no? Veo que hay unas consultas escritas. Sería bueno si que... consulta, ¿se puede escuchar lo que estoy diciéndoles, lo que estoy comentándoles? Sería bueno si es que Sí, profe, sí te escuchamos. perfectos. Señor. Ah, perfecto, perfecto. Es mejor si es que ustedes me hablan
porque si es que escriben, a veces es un poco difícil poder atenderles la consulta. Por caso, compañeros, describe, nos indica que también sería bueno indicar que la corriente monofásica a utilizar en caso de sus estaciones. Así es, este es claro, ¿qué usar? ¿La corriente primaria o la corriente de secundario o la corriente de terciario? En base a ese comentario, su compañero nos dice, ¿no? Si yo tengo, hablamos hace un momento de las corrientes, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo un transformador de 2 o de 3 devanados? Tengo corriente de cortocircuito en el primario, en el secundario y en el terciario. ¿Qué corriente uso? Pues ambas se usan, o las tres se van a usar, ¿ya? Las tres. En una etapa se usarán algunas y en la otra etapa se usarán otras. Cuando veamos qué corriente usar en cada etapa, vamos a hablar en ese momento vamos a hablar de corrientes remotas, vamos a hablar de corrientes locales, vamos a hablar de factor de división, vamos a hablar de factor de decremento, para poder determinar qué corriente es la que realmente está drenando la malla. Entonces, las tres se toman como dato. Si fuese un transformador de 3 devanados, las tres se toman como dato. Algunas se emplearán para poder definir la sección del conductor y algunas se emplearán para poder definir la corriente que drena la malla. Todo ese detalle, y va a depender, ¿no? Les hablé de un sistema de un transformador de 3 devanados. Pero ¿qué pasa si ese transformador tiene fuente a un costado, tiene 2 fuentes a un costado, o 3 fuentes? El esquema cambia mucho. Y durante el desarrollo del curso se van a ver diferentes esquemas para que quede mucho más claro cómo se determinan estas corrientes o qué corrientes se deben emplear, ¿no? Y ahí entra lo que les mencioné hace un momento, corrientes locales, corrientes remotas. ¿Cuáles emplear? ¿Por qué emplear una u otra? Entonces, todo está definido en esa etapa, ¿no? Y esa etapa es esta de acá. ¿Cómo defines la corriente de malla? Es la etapa 6, ¿no? No necesariamente la corriente de cortocircuito es la corriente que drena la malla. Bien, entra el concepto, ¿no? De corrientes remotas, corrientes locales, factores de división, etc. Entonces, dependiendo de cómo sean esas corrientes y esos factores, la corriente de malla va a poder ser igual o menor a la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, va a variar, habrá subestaciones en las cuales es igual a la corriente de malla, igual a la corriente de falla, y habrá subestaciones o sistemas asociadas a una subestación en la cual la corriente que drena la malla es menor o mucho menor inclusive, ¿no? Que la corriente o que la corriente de falla. Entonces, acá definimos cuál es la corriente de malla. Corriente que drena la malla. Es un punto muy importante, porque dependiendo de cómo sea esta corriente de malla, yo voy a necesitar implementar más conductor o mantenerme en la cantidad de conductor que he establecido o posiblemente quitar conductor. Entonces, adicionar o quitar conductor es dinero, tanto desde el punto de vista de materiales, porque voy a quitarle conductor a la malla, así como desde el punto de vista constructivo, porque voy a quitar metros de zanja que ya no se van a implementar. Entonces, es dinero. Es por eso la importancia de esta etapa 6, ¿no? Definir claramente qué corriente drena la malla define la cantidad de conductor que estás empleando o la cantidad de conductor realmente necesaria en tu subestación. Un compañero suyo pregunta si en baja tensión también se realizan estos pasos. Sí, se realizan estos pasos. Este procedimiento puede ser empleado para cualquier tipo de subestación, ¿no? Los criterios de seguridad, de corrientes, de tiempos, por ahí el tema de tiempos puede ser mucho menor en baja tensión, porque los relés o los interruptores de baja tensión actúan en milisegundos, en muy pocos milisegundos, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que usar los 500 milisegundos que estamos dictando, que estamos indicando ahora, ¿no? Ahora va a depender, ¿no? Muchas veces en baja tensión, pues, tenemos conductores de retorno de corrientes de falla. O sea, va a depender mucho de cómo es el sistema, ¿no? En baja tensión es un poquito diferente, pero los mismos pasos se pueden emplear para instalar un sistema de puesta a tierra, ya sea una malla o puede ser inclusive un sistema de una sola jabalina, 2 jabalinas o una pequeña cuadrícula inclusive, ¿no? Bien. Una vez definida la corriente de malla y una vez definida también la resistencia de puesta a tierra,
pues yo tengo corriente por resistencia, con eso tengo tensión, y tengo la tensión en la malla. Con la tensión en la malla yo puedo comparar esa tensión que aparece durante una corriente de falla, que dura un tiempo, puedo compararla con la tensión umbral que he calculado en el paso 3. Y si de esa comparación resulta que mi tensión de malla es menor que mi tensión límite, pues yo no necesito hacer ningún otro cálculo y de frente pues puedo decir que mi diseño está excelente y puede pasar a construirse. A veces pasa esto, ¿ah? A mí me pasa este punto, por ejemplo. ¿No? Lo verifico, es suficiente con hasta llegar hasta este punto, efectivamente sí, y paso de frente a desarrollar mi ingeniería de detalle. A veces pasa que no, a veces pasa que justo la corriente de malla, o perdón, la tensión en la malla, debido a la corriente que drena la malla, es mayor que la tensión umbral de toque. Entonces me toca hacer un análisis ya de la malla misma. Y acá sí ingresa pues el desarrollo o el uso de programas, ¿no? Programas como puede ser el SimeGround, puede ser el Aspix. Son dos de los programas que usualmente se usan para poder hacer un análisis ya cuadrícula por cuadrícula en la subestación. Entonces acá ingresan unos criterios interesantes, ¿no? ¿Es necesario analizar todas las cuadrículas de la subestación para validar las tensiones de toque? Entonces, vamos a ver unos criterios en los cuales en ciertas áreas sí es necesario y en ciertas áreas no es necesario. Y lo mismo para tensiones de paso. Es necesario evaluar en toda el área de la subestación tensiones de paso para ver si estamos dentro o no del umbral. Vamos a ver esos criterios durante el desarrollo del curso, ¿no? ¿Cómo impacta en estos análisis las áreas futuras? ¿Es necesario colocarle malla a las áreas futuras o cómo se deberían dejar? También lo podemos ver haciendo uso de los software y a detalle en el curso, ¿no? Entonces, son ciertos criterios que nos van a ayudar a ver si efectivamente, a pesar de tener esta condición, ¿no? Es necesario cambiar o modificar mi diseño, ¿o no? Si es que después de realizar esta verificación, yo tengo que mis tensiones de malla son mayores que mis tensiones de toque, tengo que realizar una modificación al diseño, es decir, tengo que agregar más conductor, tanto en el caso de verificaciones de tensiones de paso como de tensiones de toque. Sin embargo, si pasa lo contrario, es decir, mis tensiones de malla son menores a mis tensiones umbrales, pues yo puedo pasar directamente a mi tensión de detalle, ¿no? Entonces, va a depender. Si el umbral es superado, tengo que realizar modificaciones, agregar conductor en ciertas zonas de la subestación o en ciertas zonas de la malla para poder cumplir con estas condiciones, ¿no? Tengo que cumplir con estas condiciones. Si las condiciones de seguridad son superadas, tengo que realizar modificaciones. Si las condiciones de seguridad, los límites umbrales, ya no son superados, después de realizar esas condiciones, esas adecuaciones, pues el diseño es adecuado y puedo pasar a desarrollarlo a planos y después a un proceso constructivo. Bien, eso es básicamente lo que nos dice el estándar desde el punto de vista de procesos y cómo se determina un sistema de puesta a tierra, cómo se diseña un sistema de puesta a tierra. Ahora, cada etapa, yo se los acabo de decir de manera muy resumida, cada etapa tiene todo un desarrollo, tiene todos unos criterios a desarrollar, digamos, en cada punto y cómo se calculan, ¿no? Como les dije, se hacen uso en el caso de cálculo de las resistividades o del modelo de dos o multicapas de un terreno, en función a su resistividad, hacemos uso de hojas de cálculo automatizadas. Pues, primero hacemos uso de una hoja de cálculo que, digamos, se puede emplear para cualquier tipo de medición. Y luego hacemos uso de una hoja de cálculo de un software. Y también hacemos uso de tres o dos programas, que nos ayudan a poder calcular modelos de dos capas y modelos multicapas. Ya para hacer el cálculo del análisis de la malla en sí, donde vemos tensiones de malla, tensiones de toque y tensiones de paso, ahí sí hacemos uso necesariamente de software, hacemos uso del SimeGround y hacemos uso del Aspix. Ambos software se van a explicar cómo se emplean, cómo se carga la data desde el inicio, ¿no? De cómo se carga la data al programa y se hacen los análisis que correspondan, ¿no? Muy bien. Esto es un poco de cómo se realizan las mediciones, ¿no?
Realmente hay dos, las mediciones se hacen en función del estándar 81 y se usa el método de 4 puntos. Se coloca un telurómetro, se empieza a insertar por los electrodos extremos corriente y se mide potencial con los electrodos intermedios, ¿no? Entonces tenemos corriente versus potencial, tenemos la resistencia del terreno a esa, vamos a llamarle, ante una separación definida de electrodos, ¿no? La teoría dice que la separación de los electrodos o la resistencia que nos da, digamos, el terreno ante una separación definida de electrodos es similar a la resistencia a esa profundidad, ¿no? Entonces, para esto se usan dos tipos de métodos, ¿no? El método más usado para subestaciones es el método Wenner. Es un método válido para separaciones de hasta 16 y hasta 32 metros de separación entre picas. Cuando la separación entre picas ya varía a más distancia, digamos, ya empiezo a hablar de 32, 64, o no sé, 72, 40, yo qué sé, ya se emplea el método de Schlumberger, ¿no? Que tiene ciertas variaciones respecto al método Wenner. Por ejemplo, en subestaciones muy grandes, subestaciones de 220, 500 kilovoltios, yo no puedo realizar una sola medición para la subestación, porque el área es demasiado grande. Entonces, para poder usar el método Wenner se hace secciones de áreas, ¿no? Se separa el área total de la subestación en diferentes secciones de tal forma que pueda realizar mediciones independientes del terreno. Y en base a esas mediciones recién se hace el modelo, ¿no? De la resistividad de ese terreno, ¿no? Y usando el método Wenner siempre, ¿no? Como les digo, el método Wenner es el más usado para mediciones de resistividad de terrenos. Hay ciertos criterios, ¿no? De profundidad de la pica y versus la separación, ¿no? Que tienen que cumplirse para que el método Wenner sea efectivo. Bien. Luego, eso es, por ejemplo, en el caso de subestaciones donde yo tengo un área definida. Pero ¿qué pasa cuando son líneas? Entonces tengo diferentes también mediciones puntuales. Y ahora, si yo tengo un proyecto completo, tanto de líneas y subestaciones, pues hay que desarrollar como parte de la ingeniería, y es algo que se ve también en el curso, entregables de ingeniería asociados a sistemas de puestos de tierra, planos, información que pueda ser útil durante la construcción, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de las mediciones en un plano con coordenadas y valores definidos, además de las orientaciones de las mediciones. Esa es información que puede ayudar mucho durante una construcción, ¿no? O inclusive durante una revisión de una ingeniería para construir, ¿no? Pues, todo eso también se ve en el curso, ¿no? Esta información es muy útil. ¿Qué más tenemos? Como les mencionaba hace un momento, en una subestación yo puedo tener 1, 2, 3, 4, varias mediciones, varios puntos de medida. Y por cada punto de medida tenemos dos mediciones, dos líneas de medición, una longitudinal y una transversal. Puedo tener por 2 puntos 4 mediciones, por 3 puntos 6 mediciones, por 4 puntos 8 mediciones, ¿no? Entonces toda esa información del área de las mediciones en total ocupan un área mucho más grande, sumadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo 4 puntos, esos 4 puntos son 4 áreas pequeñas, esas 4 áreas pequeñas me suma todo el área de la subestación, por ejemplo. Entonces, toda esa información, toda esa data de campo se vuelca sobre hojas de cálculo para poder evaluar cuál es el comportamiento del terreno en todo el área. Y voy a tener zonas donde la resistividad es un poco más elevada, en otras zonas la resistividad es un poco menos elevada. Entonces se trata de darle al terreno una resistividad homogénea en toda su área. No necesariamente el valor de resistividades que escoja o el modelo de resistividades que escoja para mi terreno va a satisfacer todas las mediciones. No es así, porque las mediciones son muy aleatorias y puedo tener diferentes valores entre una área y otra. Entonces lo que se trata es de dar un valor homogéneo, una curva que me represente todas las medidas. Entonces, usualmente se emplea la media o el promedio de las mediciones para poder trazar una curva que me represente todas las mediciones, o empleo algún otro método estadístico para poder tener una mejor aproximación de la curva y pueda abarcarme la mayor cantidad de puntos. Mientras mayor cantidad de puntos abarque mi curva,
voy a tener, digamos, mayor certeza de que el diseño o el modelo de terreno que estoy usando, pues va a considerar la peor situación que pueda encontrar en el terreno. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, déjenme mostrarles. Acá tenemos una curva inicial, una curva, creo que yo consideraría que es una curva promedio porque abarca básicamente la mitad de los puntos en cada medida, en cada zona de medición. Acá tengo mediciones realizadas a 1 metro, a 2 metros de separación, a 4 metros, a 8 metros de separación. Y hay una curva que es esta de acá, que me está representando, digamos, las mediciones de ese terreno. Pero yo puedo trazar una curva diferente, puedo trazar una curva así. Esta curva me representa ya casi el 100% de las medidas. Es una curva mucho más exigente, que abarca todas las medidas, es muy optimista, no muy optimista, sino muy conservadora. ¿Sí? Muy conservadora. ¿Bien? Pero al ser conservadora, pues el terreno eleva sus valores de resistividades, según el modelo que yo vaya a elegir, y pues al tener mayor resistividad o resistividades más altas, pues yo puedo tener necesidad de implementar más conductor en mi malla. Por tanto, si es más conservador, puedo hacer o encarecer mi sistema de puesta a tierra, ¿no? Puedo tener también una curva así, ¿no? Algo así. Este ya no es conservador, ya. Este diría que es muy optimista, es muy optimista, vamos a ponerlo, ¿no? Muy optimista pensar que el terreno se va a comportar en toda su área de esta forma, ¿no? Es muy difícil que pase a eso, digamos, no es un punto medio. Y obviamente, pues, si soy muy optimista en mis mediciones, o digamos, en cómo quiero que se comporte el terreno, pues voy a tener un diseño muy de menor costo, ¿no? Entonces, sin embargo, al momento de construirse puedo obtener valores que no van a conversar con mi diseño, ¿no? Ya que el diseño toma como input las mediciones y a las mediciones les estoy asignando un comportamiento de resistividad. Si soy optimista, pues una vez que se construya, si es que en mi diseño, por ser optimista, he obtenido un valor de resistencia no sé, 1 ohmio, cuando la construya, o cuando lo construyan ese sistema de puesta a tierra, puedo obtener valores de resistencia de 3, 4 ohmios, y eso hace que cambien mis demás parámetros, ¿no? Entonces, no es tan bueno ser optimista al momento de poder definir el comportamiento de un terreno. Y acá es un poco de cómo se realiza el modelo, o cómo se calcula, cómo se define un modelo de 2 capas a partir de mediciones de resistividad, ¿no? Uno, pues, define una curva que me represente las mediciones, ¿no? Esta es una curva patrón, o una curva representativa. Esta curva me representa cómo se comporta el terreno. Bien, esa curva se desarrolla a partir de las mediciones. Entonces, a partir de las mediciones, yo veo cómo se comporta. Puede ser en este caso una curva creciente, pero mi terreno también podría comportarse como decreciente, y también es aceptable, ¿no? Va a depender de cómo son las mediciones de resistividad. Como les dije, esta curva puede ser optimista o conservadora. Va a depender del criterio del diseñador, emplear una u otra, se van a dar pautas en el curso de cómo deberían calcularse. Pero esta curva es la que a partir de esta curva sobre la cual yo tengo que definir, considerando esta curva, tengo que definir cuál es mi resistividad de primera capa, cuál es la altura o profundidad de esa primera capa y cuál es mi resistividad de segunda capa. A partir de esta curva que yo he definido como curva representativa. La tabla de resistividad. Así es, sí, son mediciones del terreno, las tablas que estoy mostrando. ¿Sí? Son valores de subestaciones que se han implementado. Bien. Una vez que defina, pues, mi curva representativa, a través de un proceso que se llama intersección de curvas, se definen, pues, y haciendo uso de unas curvas patrón, que también se ven en el desarrollo del curso, pues se definen 2 gráficas o 2 tabulaciones o 2 curvas, seleccionando valores aleatorios de separación
de picas a partir de la primera gráfica o la gráfica que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, obtenemos dos curvas. Esas dos curvas se deben intersectar. Vamos a ver los criterios de cómo se deberían desarrollar esas curvas para que puedan intersectarse. Una vez que se intersectan, yo puedo definir, pues, tranquilamente los valores de profundidad de primera capa y valor de resistividad de segunda capa, ¿no? Entonces, este dato es muy importante. O sea, poder llegar hasta este punto hace que yo pueda definir claramente un modelo de dos capas de un terreno. Finalmente, obtengo como resultado esto de acá, ¿no? Acá yo tengo, pues, mi resistividad de primera capa, la profundidad de la primera capa y mi resistividad de segunda capa. Esto se hace en Excel. Para eso se les va a compartir las hojas de cálculo para que puedan realizar estos ejercicios. Ustedes los van a desarrollar en el curso, ¿no? Una vez que aprendan a desarrollar esto en una hoja Excel, se les va a alcanzar los software para poder hacer ya este mismo proceso en un programa. Y luego se les va a alcanzar el programa para desarrollar un modelo multicapas. Entonces, todo eso va a poder desarrollarlo en el curso, pero es importante que practiquen sobre esto de acá, ¿no? Que es, digamos, la base para cualquier modelo que ustedes quieran implementar. Como les dije, en los software ya se pueden calcular modelos multicapas, pero sin embargo, eso tiene que llevarse a un modelo de dos capas, porque el modelo multicapas no está implementado en los programas que yo he visto al menos, ¿no? En los programas que he visto siempre ese es un input. Input de programas. Un modelo multicapas. Te piden un RO1, un H1 y un RO2. Esto de acá no es posible, digamos, o no lo he visto como inputs en modelos de diseño de sistemas, en software de diseño de sistemas de puestos a tierra, ¿no? Entonces, ya hay cómo poder hacer esta transformación, digamos, o esta reducción de capas. Bien, hacemos uso de los siguientes programas, ¿no? Como les dije, para poder definir una resistencia, un modelo de un terreno, ¿no? Usamos hojas de cálculo, hacemos uso de SimeGround también, tiene una plataforma para poder hacer este modelo de un terreno de dos capas. Solo de dos capas trabaja, con solo dos capas trabaja SimeGround, ¿no? En hojas de cálculo tenemos dos, básicamente, ¿no? Tenemos una que es, vamos a llamarle propia, ¿sí? Que es la que he mostrado hace un momento. Y tenemos una que es con, ¿cómo se llama esto? Que es con macros, que es de Elastics. ¿Sí? Esas dos hojas se les va a compartir. El SimeGround también se les va a compartir para que ustedes puedan hacer este modelo. Se les va a enseñar cómo se puede determinar un modelo de dos capas a partir de la plataforma del SimeGround. Y vamos a hacer uso del IP2Win, ¿no? Esto es para multicapas. ¿Sí? Entonces acá hacemos un modelo multicapas, se les va a proporcionar también el programa para que ustedes puedan hacer ese cálculo, ¿no? Y se les va a enseñar cómo usar el programa. Esta es la hoja del Aspect Resistivity, es una hoja de cálculo donde también se les explica cómo se puede determinar. Hacemos comparaciones inclusive de los programas con las hojas de cálculo para ver qué tan precisos son, ¿no? O si es que hay mucha diferencia entre uno u otro. Esto es lo del SimeGround, cómo se ven, digamos, los modelos. Y este es el IP2Win, ¿no? Vamos a hacer modelo de 2, 3, 4, N capas. Esto es un poquito de las tensiones máximas permisibles, ¿no? Las tensiones máximas permisibles están, pues, en función a los siguientes criterios, ¿no? Tiempos de falla. Estos son los umbrales que había comentado en la etapa 3, ¿no? Del proceso de diseño del sistema de puesta a tierra, ¿no? Mucho depende del tiempo de falla. Los tiempos de falla, pues, nosotros recomendamos 500 milisegundos, que es como algo establecido por normas acá en el Perú. Pero tranquilamente pueden usar ustedes quizá 400 milisegundos u otro valor previo a sustentación, ¿no? Hay formas de poder sustentar este valor, ¿no? Mientras menor sea el valor, pues la soportabilidad de una persona ante tensiones de toque y paso va a ser mayor, obviamente, ¿no? Luego tenemos otro punto, que es la altura del ripio, ¿no? Que es la grava, esto de acá, ¿no? Acá tenemos el terreno plataformado. Y esto es ripio, ¿no? La grava.
Entonces, mientras mayor sea la altura de la grava, pues eso crea una capa de resistencia entre la persona y la malla. Y eso ayuda, pues, a que las tensiones que la persona pueda soportar sean mayores, ¿no? Ahora, pues yo no puedo poner mucha altura de grava, hay valores definidos en uno u otro estándar y prácticas comunes, ¿no? Y luego está la resistividad del terreno, que es un valor que ya depende del modelo del terreno que yo emplee, ¿no? Eh, También en los pasos del proceso de sistema de puesta a tierra hemos visto esto. Les mencionaba cuál es la corriente que drena la malla, que es diferente a la corriente de falla. Una cosa es corriente de falla, que es esta de acá, por ejemplo. Esta es la corriente de una barra hacia una masa, que son los 1492 amperios, digamos, que están pasando desde la fase hacia la masa. Pero no necesariamente esa corriente es la que la malla va a drenar. La malla puede drenar corrientes hacia tierra y puede dar corrientes hacia otros puntos a los cuales está conectado. Entonces, va a depender de cómo sean esas conexiones, de cómo sea la configuración del sistema. Si es que hay corriente de falla por este lado también, va a depender de eso qué corriente realmente es la que drena la malla. Entonces, eso se estudia viendo, pues, los sistemas. Si mi sistema tiene una sola fuente, tiene dos fuentes, si el transformador es de de dos, tres devanados, etcétera, ¿no? Va a depender de cómo sea el sistema y cómo sea la configuración de la subestación, ¿no? Y vemos acá conceptos como distribución de corrientes a tierra, corrientes locales, corrientes remotas, factores de decremento y factores de división, ¿no? Entonces, todos los conceptos ingresan acá. Acá nos demoramos buen tiempo viendo varios sistemas para poder analizar y poder definir claramente cuál es la corriente real que drena la malla, porque esa corriente es la que me define mis tensiones de toque y paso en la malla durante una falla. Vamos a mirar también un poquito de cómo es el comportamiento de esa corriente mediante una simulación real en ATP, ¿no? Ya que al tener, digamos, diversos componentes que están conectados a una malla de puesta a tierra, pues la corriente que pueda circular por un cable de guarda mediante una falla a tierra puede drenarse a través de las estructuras. Entonces ese comportamiento tú no lo puedes ver en un software. Es un poco difícil, ¿no? O complicado, a menos que el software tenga habilitado esta función. No he visto, digamos, eso en algunos programas. Sin embargo, para poder definir claramente cuál es una corriente que drena una malla, pues sí puedes hacer uso de un ATP, ¿no? Donde puedes definir con mayor precisión cómo es esa corriente, ¿no? ¿Qué porcentaje es esta corriente respecto a la corriente de falla, ¿no? Y puedes colocar todas las conexiones que estén enlazadas con el sistema de puesta a tierra, ¿no? Bien, estos son los software que usamos o que vamos a ver en el programa. Bueno, no vamos a ver todos, ¿no? Vamos a ver el SimeGround, sí. El ETAP no lo vamos a ver. Ese tampoco. Vamos a ver el Aspix. Pero para diseño de sistemas de puestas a tierra, ¿no? Solo para diseños. ¿Sí? Solo para los diseños, ¿no? Entonces se les va a enseñar todo el proceso de uso del software, carga de datos, análisis. Es más, el curso incluye prácticas y dentro de las prácticas están los diseños de sistemas de puestas a tierra haciendo uso del software. Entonces, es parte de todo eso del curso, ¿no? Bien, creo que ya estamos terminando. Pues Ah, como les dije, ¿no? Se hace uso del software, se explica cómo se carga la data. La data se carga siempre desde el AutoCAD, donde podemos tener una distribución de los conductores de malla y eso se carga en el software. Se les va a explicar cómo se carga esa información al programa. Y hacer los análisis que correspondan, ¿no? Es una carga de datos, por ejemplo, en el SimeGround, ¿no? Igual, se hacen los análisis que correspondan para cada sistema, ¿no? Me gusta más a mí el ASPIX, realmente, que el SimeGround, pero ambos se les va a enseñar. Parte del curso también es ver pautas de ingeniería, pautas para diseño de ingeniería, características o qué detalles deberían tener una ingeniería para que pueda ser construida, ¿no? Tanto a nivel de planos de distribución, planos de detalles, planos de conexionado, planos de montaje, si es que planos de conectores, etcétera, ¿no? Esos detalles se van a ver en el curso. ¿No? Los cables de guarda también, cómo se deben enlazar, cómo se deben conectar, qué materiales, de qué material deberían ser los conectores.
pautas para ingeniería de detalle. Bien, y este es ya terminando un poco esta pequeña introducción que hemos hecho del curso. Básicamente son 6 secciones o 6 etapas que vamos a mirar. Parte de estas etapas hemos visto ahora muy rápidamente. Vamos a ver primero criterios, conceptos y modelamiento del terreno, donde nos vamos a demorar regular. Vamos a hacer uso del programa, como les dije. Vamos a hacer uso de los software que mencioné hace un momento. Y en la segunda sección vamos a hacer prácticas calificadas, ¿no? Va a haber prácticas calificadas de modelamiento de terrenos, ¿no? Luego vamos a ver ya el tema de la selección de materiales, tensiones de toque, cálculos de resistencia, etcétera, ¿no? Y luego para pasar ya al tema más fuerte, que son los análisis de corrientes locales, corrientes remotas, factor de división, factor de decremento, y ahí vienen pues algunas simulaciones con un software y también viene una práctica calificada también. Van a ser 3 prácticas en total. Viene después el cálculo del GPR, es un concepto que no hemos visto, o lo hemos pasado muy rápido ahora, por el tema de tiempo, se demora bastante en explicar y hacer las simulaciones. Cálculos de tensiones de toque, de paso, evaluaciones en los software también hay, ¿no? Y vienen los ejemplos. Hay ejercicios prácticos de muestra y hay prácticas calificadas, ¿no? Finalmente, pues, en la última sección ya viene toda etapa de la ingeniería de detalle, ¿no? Y viene una práctica calificada. Finalmente, la nota del curso es un promedio de las 3 prácticas que se toman. Son 3 o 4 prácticas. Muy bien. Eso es, digamos, la introducción que les puedo dar a este curso y a los sistemas de puestas a tierra. Me quedo con esto de acá, ¿no? Es algo que me gusta resaltar bastante. Uno tiene que aprender a seguir este proceso para diseñar un sistema de puesta a tierra según estándar, ¿no? No hay otra forma. Si es que tu sistema a diseñar cumple con este procedimiento, pues puedes estar seguro de que está bien desarrollado, bien diseñado y puede construirse adecuadamente. Ajá. Muy bien. Consultas, los escucho. Para los electrodos de 20 metros. Bueno, siempre va a depender, ¿no? Si es que yo tengo electrodos que voy a colocar, van a ser de 20, 30 metros, pues va a ser suficiente con que realice mediciones cada 10 metros, posiblemente hasta 10 o hasta 12 metros, ¿no? Va a ser suficiente con eso. Ah, para el método de caída de potencial, claro, es que ese es un método de medición de resistencia, ya no es medición de resistividad, ¿no? Acá estamos empleando mediciones de resistividad, que son mediciones en donde no tienes nada, y el caso de la medición de resistencia de un sistema es para medir la resistencia del sistema ya construido, ¿no? Sí, efectivamente, es necesario desconectar la malla, desconectar el sistema, ¿no? Porque si no vas a medir la resistencia del conductor más lo que esté conectado a ella, ¿no? Las barras químicas, imagino que te refieres a, por ejemplo, cemento conductivo, entre otros, ¿no? Torgel, etcétera. Bien, hay unos criterios que yo les voy a dar en el curso del uso de estos elementos, ¿no? ¿Cuándo se deberían considerar en el diseño y cuándo, y por qué no? Los software no emplean un uso, digamos, o sea, no tienen un check o una pauta o una pestaña donde yo pueda seleccionar uso de Torgel y, no sé, diseño cambia, los valores cambian. No, no funcionan así. Estos elementos o estos elementos químicos afectan directamente a la resistividad de alguna forma y indirectamente a la resistencia, pero su aplicación es más en la etapa de ingeniería de detalle y no tanto en la etapa de cálculo, desde mis criterios y puntos de vista que se los voy a hacer llegar cuando desarrollemos el curso. Profesor, ¿Sí? estos software que van a ser compartidos en forma oficial para mantenernos y poder seguir haciendo prácticas y ejercicios y trabajos, o es temporal por el curso Bueno, solamente. bueno, los software, lo que pasa es que la versión del ETAP es una versión antigua, por eso es que se les puede compartir, ¿no? Entonces, va a depender de ustedes si le desean usar o no. No va a llevar licencia, si es que no me equivoco, ese software. En el caso del Aspix, se les va a indicar que pueden bajar la versión de prueba del Aspix. El Aspix, si cuesta, pues, creo que 500, 600 dólares, eh, pero con la versión de prueba pueden hacer modelos o cálculos por un mes, si no me equivoco.
¿Y el otro software? El otro es el SimeGround. Ah, Sí. después tenemos el IP2Win. El IP2Win es un software libre. No, el penúltimo que habló. El IP2Win, tenemos tres software básicamente. Tenemos el Aspix, tenemos que es una versión de prueba que ustedes van a poder usar. Tenemos el SimeGround, que es una versión antigua, digamos, que pueden usar también. Y el IP2Win, que también se les va a compartir, eso es libre. ¿Y el SiteGround también viene libre para poderlo usar No, el permanente? SimeGround es una versión, digamos, que puedes instalar, pero es una versión antigua. Entonces no va a tener lo último, digamos, que puede tener el Cime, eso sí cuesta, ¿no? Pero para poder entender cómo funciona el programa y hacer los análisis es más que suficiente. Luego, su compañero por acá nos pregunta, el de licencia, sí le está, es una versión de prueba en el caso de Aspix, ¿no? En el caso de cálculos de resistencia de puesta a tierra usando pues bentonita, esos elementos adicionales a la malla, no hay formulaciones, ¿ya? Yo no creo mucho en esas formulaciones que nos dan los fabricantes, pero las pautas de qué usar y cómo usarlas dentro de un diseño se las vamos a dar. ¿Sí? O sea, yo les puedo decir que mi sistema tiene que ser funcional y cumplir estos pasos sin necesidad de un aditivo. El aditivo va a ser solo incluido dentro de la ingeniería si es que yo quiero realizar alguna mejora, pero yo no voy a ser capaz de poder definir con precisión mi valor de resistencia o mis valores haciendo uso de ese aditivo porque no sé en qué porcentaje o cómo afecta al terreno y qué durabilidad va a tener. Entonces, si es que tu diseño funciona bien sin esos aditivos y aún así tú quieres agregarle, pues va a mejorar siempre. Pero no vas a tener la preocupación de que si es que le puse un valor adecuado o no, o durante cuánto tiempo tengo que hacerle mantenimiento o no. Entonces, todos esos son criterios que se dan. Creo que quedó claro, ¿no? El tema de, en la etapa de ingeniería de detalle, el uso de aditivos, ¿no? En el terreno de alta resistividad, por ejemplo, yo instalé una subestación en la playa, no es piedra, no es roca, ¿no? Pero me salió un valor de resistencia de 12 ohmios y el sistema funcionaba. Ahora, pasa que una vez que tienes el terreno y realizas una primera medición del terreno sin realizar modificaciones en el terreno, o sea, sin realizar explanaciones, pues tienes un valor. Luego de realizar las modificaciones o los movimientos de tierras, el terreno cambia en sus características y es necesario hacer una validación de esas resistividades. Entonces, eso también es parte del proceso de ingeniería, inclusive. La corriente de cortocircuito no es calculada, es mejor tomarlo. O sea, ¿cómo les digo? Ya hay estudios que hacen cálculos de cortocircuito. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar esa información, esos resultados, y vertirlas en nuestros cálculos propios, ¿no? Entonces, no se calcula, no se enseña a calcular acá. Digamos, sería parte de otro curso, no sé, de un curso de análisis de sistemas de potencia por ahí, ¿no? Valor del curso, eso sí lo ven con el administrador. Las hojas de cálculo se les va a dar a las personas que se inscriban en el curso. Sistemas industriales para instrumentación. Mira, habría que tener en cuenta cuáles son los criterios que necesita una instalación de instrumentación. Me parece que es muy baja resistencia y muy bajo valor de GPR, hasta donde me acuerdo, ¿no? Pero esos criterios, si tú los tienes, se pueden vertir en este proceso, ¿no? Y la idea es obtener esos valores, ¿no? O sea, el valor de GPR creo que en un sistema de instrumentación no debe pasar los 5 ohmios, los 5 kilovoltios, creo, o 3 kilovoltios, una cosa así, ¿no? Y el valor de resistencia también no debe pasar de 1 o 2 ohmios, creo. O sea, tiene sus criterios, y esos criterios se pueden volcar sobre este proceso, y la idea es cumplirlos, ¿no? Más el curso está enfocado a sistemas de potencia, pero el proceso puede ser implementado para cualquier tipo de sistema de puesta a tierra. Ah, corrientes de cortocircuito en el caso de ser de carga atmosférica. Bien, todo eso lo vamos a ver en el curso. Hay características, ¿no? Una corriente, es más, si quieren, hasta en el curso podemos hablar cómo una descarga atmosférica puede provocar una corriente de cortocircuito en fase tierra.
Todo eso podemos verlo ahí. Cada uno tiene sus características, ¿no? Una descarga atmosférica, pues, tiene duraciones de microsegundos, mientras una corriente de falla a tierra tiene duraciones de milisegundos. Todo eso, pues, se evalúa, ¿no? Pues, por eso que se emplea una u otra dentro de los diseños. Muy bien, ¿tienen alguna otra consulta que quieran hacer? Entiendo que ninguna, no hay ninguna otra consulta. Profesor, Sí, dime. le escuché por ahí que se podían usar conductores eh, cobre, aluminio y otros más. Entonces me dejó preocupado Ah, ya, muy bien. el aluminio bajo Ujú, tierra ujú. y los procesos de contaminación que la misma tierra tiene contra el aluminio y las soldaduras y todo eso. Entonces me dejó Ujú, preocupado. ujú. Ya, vamos a aclarar. Claro, lo que pasa es que cuando uno empieza a diseñar, uno no sabe qué material usar. O sea, nosotros sabemos muy bien, los que ya trabajamos digamos, en estos sistemas, que vamos a ponerle cobre en el caso de una subestación, o inclusive en líneas puedo usar copper. Well, eso ya lo sabemos porque ya hemos diseñado, ¿no? Pero una persona que recién está ingresando, tratando de entender esto, puede usar también otro conductor. Es válido, ¿no? Sin embargo, ya digamos, estaríamos tocando parte de curso, o sea, efectivamente, el aluminio no se emplea porque sus propiedades del material hacen de que se pueda correr muy rápido ante terrenos agresivos, ¿no? Con sulfatación, ácidos, digamos, hacen que ese material se pueda desaparecer muy rápido, ¿no? Entonces, es por eso que usualmente o típicamente se emplea cobre para sistemas de puestas a tierra muy grandes y que correspondan a subestaciones de potencia, y Copperwell para sistemas de puestas a tierra que están expuestos a vandalismo, ¿no? Inclusive puedo usar acero, ¿no? Que tiene sus características también, ¿no? Ligeramente diferentes al Copperwell. El Copperwell es un material que está, pues, recubierto de cobre para darle protección al acero, ¿no? Pero también podría usar acero, pero va a tener sus particularidades, o su comportamiento en el terreno diferente al Copperwell, ¿no? Eso también se evalúa, pero puede funcionar. El sistema de instrumentación diferente al sistema de potencia, eso depende, ¿ya? Depende. Por ejemplo, lo que pasa es que yo tengo instalaciones donde comparten tanto el sistema de potencia, perdón, la malla de la subestación está conectada al sistema de potencia y al sistema de instrumentación, y ambas funcionan. Pero imagino que en sistemas de comunicación dedicados a ese tipo de instalación, o sea, antenas de comunicación, etcétera, ya cambia el criterio, ¿no? Entonces, ahí imagino que sí debería de ser, o podría ser independiente. El criterio no lo podemos ver acá en curso. El criterio es más para sistemas de potencia, ¿no? Pero un sistema de comunicación debe tener sus propios criterios, a los cuales pues uno deberá ceñirse, ¿no? Paul, ¿Sí? se va a conversar un poco el tema de los mallas del sistema puesta a tierra de subestaciones en el área de distribución, ¿ya? Urbano, cuando tengamos que una subestación, ya sea en un poste o dos postes, hablemos de 300 kVA, 200 kVA, en una red de distribución urbana en las calles. Vamos a ver recomendaciones para ver la malla de tierra de esa subestación. Mira, ya, lo que pasa es que en sistemas hay de diversas características, de diversos tipos y para diferentes aplicaciones. Entonces, lo que sí podemos es conversar de algunas pautas, así como tú las lanzas, digamos, para ciertos casos particulares, podemos conversar y dar las pautas adecuadas para ese tipo de instalación. Pero usualmente lo que vamos a mirar acá como planos, como diseños, como características,
va a ser para sistemas de media tensión hacia arriba, ¿no? Subestaciones de media tensión que tienen un área definida hacia arriba, hacia alta tensión. Pero sí, lo que se va a usar como programas, como criterios, tú puedes emplearlo tranquilamente en una subestación de distribución. Y por ejemplo, si hablo de una subestación de distribución donde tengo tránsito de personas, pues podemos hablar de las pautas o criterios que se deben dar para garantizar la seguridad de esas personas que están transitando por ahí. Todo eso se puede conversar. Sí, eso yo creo que es muy importante, porque eh, vamos a ver solo las subestaciones, probablemente tal, terminales o de distribución, de media tensión o alta tensión ya de 110. No es tan usual, pero sí tenemos mucha demanda de estudios y de presentaciones a la autoridad legal para Ujú. las exigencias del sistema de puesta a tierra en una subestación, llámese particular, en un predio, en una planta industrial, y especialmente también a veces dentro de un condominio. ¿Ya? Un Ujú, condominio ujú. también hay que hacer una malla de tierra. Entonces, esos criterios serían buenos considerarlos, profesor Paul. Sí, mira, efectivamente, el tema, o sea, están metidos dentro del proceso realmente, ¿no? Pero cada uno, como te digo, tiene sus particularidades. Por ejemplo, las mediciones de resistividades, cómo se hace una medición de resistividad, eso no cambia independientemente de la instalación. Cómo se modela ese terreno, para obtener datos que puedan ser metidos en un cálculo, eso es independientemente de la instalación, eso se hace. Sistemas de una jabalina, dos jabalinas enlazadas o tres jabalinas en triángulo, se pueden hacer los cálculos las herramientas que les vamos a dar en el curso, e inclusive con el software puedes modelar también eso, todo eso se puede hacer. O sea, el curso desde donde yo lo veo, tú puedes aplicarlo a cualquier tipo de sistema de media tensión hacia arriba tranquilamente. Siempre van a haber pues particularidades entre un sistema y otro y eso sí se puede ir conversando y detallando, ¿no? Ya. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta? La malla de tierra de baja tensión, también vi ahí algún colega que estaban preocupados. Eh, Ujú. no sé si también va a explicar, calcular, están consideradas dentro de las planillas Excel y Sí, criterios a tener en cuenta. lo que pasa es que las herramientas que les vamos a dar no están orientadas, o sea, no es para una subestación de alta tensión necesariamente, o sea, son herramientas que puedes emplearlo para cualquier tipo de diseño, para, digamos, si quieres hacer la malla de una central, si quieres hacer la malla de una instalación de baja tensión, o digamos, cualquier tipo de instalación, puedes emplear las herramientas que les vamos a dar para hacer esos cálculos, ¿no? Esas definiciones. Y los criterios, pues, van a ser muy similares, si no es que los mismos. Ya. ¿Alguna ayuda también de algunas planillas y formatos de formularios para hacer la ingeniería de detalle, Paul? Se les va a aplicar lo que necesita, o sea, todo lo que sean diapositivas se les va a alcanzar después de cada clase. Entonces, en las diapositivas van a encontrar, pues, todo lo que, para la parte de ingeniería, todo lo que debería tener una ingeniería de un sistema de puesta a tierra, ¿no? Desde la parte constructiva de la malla hasta los detalles de conexionado con los demás equipos. Toda esa información, pues, es parte del curso, ¿no? Ya. Bien. ¿Por qué me consultan la normativa del curso? El curso está basado en norma IEEE, básicamente. IEEE, el estándar 80. Dura, sí, las clases quedan grabadas, tengo entendido, y dura, si no me equivoco, 20 horas. El costo sí lo ven con el administrador.
la malla, mira, este es un detalle que va a depender de qué requisitos necesita mi sistema de puesta a tierra electrónico. Desde mi punto de vista, yo no creo que necesariamente sean separadas, pues cuando tengo un potencial, digamos, no, al contrario, o sea, deberían ser separadas, porque una falla, digamos, en la malla de potencia puede crear un potencial que no esté permitido en la malla de comunicaciones. Pero es cuestión de evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los potenciales permitidos en cada una de las mallas al momento de ocurrir una falla? Pero capaz también hay otros criterios que no están tanto referidos a los sistemas de potencia, sino más a los sistemas electrónicos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta que tengan como para ir cerrando ya este pequeño taller? Lo que pasa es que la resistencia, pues, si lo queremos ver desde el punto de vista de unidades, por ejemplo, la resistencia estamos midiéndolo en ohmios, ¿no? Y es básicamente el valor final, digamos, que le doy a una malla ya instalada, ¿no? Dentro de un terreno que tiene un valor de resistividad. La resistividad se mide en ohmios metro, ¿no? Y es una característica del terreno, no del sistema de puesta a tierra. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Cuándo empezaría el curso formalmente? Si no me equivoco, el curso está empezando el 13 de septiembre. Ok. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Si no, para ir cerrando el taller. Creo que ninguna, ¿no? No, yo no tengo consulta. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. No, no hay consulta. Muy bien. Voy a dar pase al administrador. Entonces me despido de ustedes y pues para los que se matriculen nos estaríamos viendo en el curso. No lo conocía. Perfecto, agradecido con el ingeniero Paul por su disertación el día de hoy. Es preciso indicar, tal como comentó el ingeniero Paul. Sí, sí, le escuchamos. Sí, como lo había comentado, el programa de alta especialización justamente inicia de acá a 2 semanas aproximadamente. Es un programa completo, tal como indica, inicia el martes 13 de septiembre. Es un curso completo, como indico, integral. Se va a considerar 5 softwares, los software principales más usados en el diseño de puestas a tierra, tanto en redes de alta, media y baja tensión. Cordialmente invitados al programa de especialización. Es preciso indicar que las diapositivas sí, las diapositivas serán compartidas, las de hoy, y también la grabación de hoy a sus correos o de forma interna al WhatsApp para que puedan estar atentos o puedan tener conocimiento de ello y alguna bibliografía
Toda la información será compartida también a sus correos para los colegas que están interesados en participar del programa. En realidad no solo van a ser 20 horas, van a ser más de 30, ¿no? 30 horas lectivas. Varios módulos y todo lo demás será compartido a sus correos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Estamos prestos todavía aquí. ¿Cuántas veces a la semana sería, a partir de ese día 3, se daría el curso, las horas por día? ¿Y a qué hora? Efectivamente, van a ser 2 veces por semana. Eh, Igual los horarios serán compartidos en las siguientes, bueno, en los siguientes días, también para los colegas que están interesados. Y el curso prácticamente dura 2 meses. 2 meses. ¿Alguna otra consulta? Es preciso indicarles que tenemos grupos de WhatsApp. eh, a la vez realizamos eventos gratuitos y a la vez también cursos avanzados. Si desean, también están cordialmente invitados a participar en los grupos de WhatsApp y Telegram. En el chat voy a poder compartir para que ustedes puedan integrarse voluntariamente. Perfecto.
Agradecido con todos. Una vez más comentarles que las diapositivas de hoy serán compartidas de forma gratuita a sus correos, también a los grupos de WhatsApp si están en los grupos y también en el grupo de Telegram de forma complementaria. A la vez también se va a compartir la normatividad que el docente ha descrito en el taller de hoy, y a la vez también se va a compartir información complementaria, más que todo archivos bibliográficos, todo ello y también la grabación de forma gratuita a sus respectivos correos. Y obviamente, si desean participar del programa de alta especialización, también están cordialmente invitados. Ahí en el chat pude agregar todo el tema de los grupos. Si están interesados en participar de la comunidad Greener, pueden ser partícipes y poder no perderse próximos eventos. Muy buenas noches con todos. Toda la información será compartida a sus correos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo Cardo. ¿Qué estás riendo? Saban.